Hola, bienvenidos al nuevo episodio de nuestro programa de seguimiento de mercados Pulso Real. Ya estamos en fin de semana y lo que toca ahora es descansar sobre todo y pues echar un ojo al mercado, ver cómo ha cerrado y ver cómo podemos plantear nuestra operativa. Hoy es un programa un poco especial y creo que es el programa más importante que habremos hecho hasta ahora de todos los episodios que llevamos de tiempo real. Y además es el programa con menos contenido. Aunque parezca chocante, no es así. Es decir, es el programa que va a haber menos contenido seguramente y es el programa que va a ser más importante. Y la manera de justificar esto, de ligar estos conceptos, es muy sencillo. Siempre hemos querido, o nuestra intención al hacer este programa a tiempo real, era mostrar nuestra operativa realmente, ¿vale? Mostraros cómo es la operativa de un trader. Pues bueno, hoy os vamos a mostrar cosas que suceden en el día a día de un trader, y es que esta semana ha sido nuestra peor semana de largo, ¿vale? Hemos tenido, pues bueno, operaciones perdedoras, no ha sido un impacto excesivo, pero sí que hemos perdido un porcentaje, bueno, un trozo importante de lo que llevábamos ganado. Es una pena, pero los mercados son así y hay que aceptarlos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido monitorizar la estrategia, seguir la estrategia y ver que realmente el sistema, nuestro sistema Prometheus, estaba haciendo lo que debería hacer, y por tanto pues no hemos intervenido y hemos dejado que el sistema trabajara, esperando que una de las opciones que él escogía para entrar al mercado fuera buena. Bueno, pues ha habido de todo, pero relativamente no ha, o sea, desafortunadamente la mayoría de movimientos de esta semana han sido negativos. ¿Por qué? Porque la situación de los mercados pues es una situación que no le beneficia en absoluto a Prometheus, y esa es la realidad. En nuestro pensamiento, ¿qué está? ¿Quedarnos con los brazos cruzados con esto? No. Prometheus va a seguir trabajando como ha trabajado hasta ahora, y lo que tiene que hacer Prometheus, digamos, en estos periodos de tiempo donde hay esta fase de mercado, es perder dinero. Es así, porque el perder dinero ahora esto es lo que le va a permitir ganar dinero cuando la situación de mercado sea distinta, porque el criterio de Prometheus, el criterio del sistema siempre va a ser el mismo respecto al mercado, siempre va a tener la misma filosofía y la misma forma de operar, como no puede ser de otra manera. Pero nosotros, como os decía, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. ¿Cuál es la idea y cuál es el ideal? Evidentemente, complementar a Prometheus con otros sistemas algorítmicos que trabajen mejor en las situaciones en las que Prometheus sufre, para así compensar un poco las pérdidas. Y ese es un poco el objetivo más a medio plazo que tenemos, y es el que debería tener cualquier trader. Es decir, cuando tengamos problemas con una estrategia, porque esa estrategia tiene fases de mercado en los cuales no acaba de funcionar bien, hay que pensárselo mucho antes de empezar a modificar la estrategia, porque igual esto la perjudica en los momentos óptimos de mercado. Es decir, las estrategias tienen que estar enfocadas para situaciones determinadas de mercado, y en situaciones adversas pues tienen que sufrir, y esto es así. Pero no hay nada que nos impida desarrollar estrategias que en esas situaciones adversas de las estrategias que ya tenemos pues den rendimientos y por tanto compensen. Es decir, hay que diversificar también en ese sentido. Hecha un poco esta reflexión, vamos a hablar un poco del contenido del programa de hoy, que ya os he dicho que va a ser más escueto. La razón es muy simple: no ha habido noticias destacables esta semana, o noticias que a nosotros nos hayan forzado a cambiar nuestra operativa o modificar nuestra manera de ver el mercado. Por lo tanto, no vamos a tener sumario, porque francamente no tendríamos que poneros prácticamente. Vamos a pasar directamente a nuestro comentario de mercado, que ahí sí que vamos a ver un poco lo que os comentaba de cómo ha evolucionado el mercado y cómo ha sido de difícil, al menos desde nuestro punto de vista, la operativa durante esta sesión semanal. Y vamos a cerrar con nuestra sección de operativas de trading, y en este caso pues como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de un poco más desde la vertiente psicológica, que creemos que es la más importante, y es cómo debemos afrontar estas situaciones de racha de pérdidas. Un poco vamos a hablar de esto porque creemos que es algo fundamental, y es el momento ideal para hablaros de esto, porque nosotros estamos sumidos en una, y por tanto creo que es el momento en el cual podemos sacar lo mejor de nosotros para realmente hablar de este tema y hablar de cómo afrontar estas situaciones en las que tu sistema, tu operativa pues sufre. Vamos allá. Bueno, pues hoy pasamos directamente a hablar o ver nuestro análisis técnico de la sesión semanal, debido a que pues no hemos tenido noticias destacables en el mercado.
ha sido una semana, como os decía, no voy a decir, iba a decir atípica, pero no es atípica, pero difícil para nosotros, ¿eh? Eso, vamos, lo reconozco porque hacía meses que no teníamos pues una semana que nos dejara este sabor de boca. De esto vamos a hablar luego, porque vamos a hablar un poco, vamos a incidir un poco más en la psicología del trader en esta semana en nuestro apartado de estrategia, y por lo tanto lo dejamos para luego lo comentaremos. Ahora vamos a intentar ver un poco el análisis técnico de la semana. Vamos a empezar por un euro dólar. Tenemos aquí el intradía del euro dólar durante esta semana, ¿no? Y podemos ver pues primero un hecho característico que define un poco la situación, estas situaciones en las cuales, pues ya os digo, habrá estrategias que funcionarán mejor o peor, pero nosotros tenemos verdaderas dificultades cuando nos encontramos con esta situación. Pues vemos como el precio prácticamente, vemos que aquí no está del todo ajustado. Vamos a ver, vamos a colocar esto. A ver, porque si no podemos ver todo el precio, el nivel de precio. Ahora está perfecto. Como os comentaba, en esta sesión semanal lo que sí que se ve es que prácticamente el precio de apertura es igual al precio de cierre. Y ha habido un movimiento, pues ahora mismo 1.2288, pongamos aproximadamente 1.2408 de 120 puntos. Si el precio de apertura es igual que el precio de cierre y ha habido una horquilla de 120 puntos, pues es un movimiento de ida y vuelta claro, ¿no? Que nos deja una vela semanal, pues como esta. Vamos a acercarnos. Vamos a ver. Así. Como esta, que es muy parecida a la de la semana anterior y es muy parecida a la de la semana anterior. Es decir, estas velas con estas sombras tan largas como podemos ver aquí, son velas de indecisión. Son velas en las cuales se muestra como al final el precio de apertura es muy cercano al precio de cierre y ha habido una volatilidad entre medias, intermedia, pero que al final el precio ha sido el mismo prácticamente. Eso nos deja una sesión que depende luego de otros factores, pues es una sesión muy compleja de operar. ¿Por qué? Para los sistemas tendenciales, porque no hay tendencia. Esto es una sesión sin tendencia, llevamos 3 semanas seguidas con una situación de que no hay una tendencia definida, hay indecisión. Y esa indecisión la podéis ver aquí, ida y vuelta. Y esto pues nos genera situaciones complejas. Situaciones como la de esta semana que habéis podido ver, ¿no? En donde pues se produce una alta concentración de medias. Eso quiere decir que hay un aplanamiento del precio con volatilidades muy bajas y en un momento dado, pues bueno, ese precio escapa al alza, intenta una maniobra de escape, no sin antes dar falsas señales, porque los sistemas tendenciales y sistemas basados también en cruces de medias sufren bastante en estas situaciones. Es decir, debemos también, desde el punto de vista del trader, empezarnos a acostumbrar a identificar tipologías de sistemas y qué situaciones son ideales para ciertos sistemas y qué situaciones son especialmente perjudiciales. Evidentemente, los sistemas que se basen de una forma u otra en cruces de medias para operar, estas situaciones que vemos aquí pues son fatales. Son fatales porque te van a dar muchas falsas señales, ¿eh? Y esto no lo vas a poder evitar, porque si intentas establecer medidas para evitar esto dentro del propio sistema, perderás señales, buenas señales, cuando la situación del mercado sea distinta, y por lo tanto pues no tiene mucho sentido hacer eso. Por tanto, estamos en una situación compleja, una situación en la que seguramente un sistema como el nuestro pues va a tener pérdidas, ¿eh? Y esto es la explicación. Vemos aquí dos falsas señales, vemos aquí una escape al alza que rápidamente pues finaliza. Suerte que aquí pues bueno, cerramos la operación, se cerró la operación, y otra falsa señal, es decir, no hay mucho más, y encima el sistema rompe esta directriz, esta línea de resistencia, y luego vuelve a perforar la línea de resistencia, vuelve a ponerse por debajo y vuelve a quedar en clave bajista en el corto plazo. Es decir, peor imposible en ese sentido, ¿vale? 1.2288, este es el nivel de cierre del euro dólar esta semana. No vamos a comentar el largo plazo porque ya lo hemos visto, con velas de indecisión claras.
Vamos con la libra dólar. Peor aún, ¿no? Una libra dólar con una alta compresión en su fase inicial, una figura de escape que en este sentido es más positiva que la anterior porque al menos se sitúa por encima de una forma más o menos clara. Se produce pues esta escapada también al alza, pero veis como rápidamente pues define una zona de techo, niveles de 1.3979, el nivel de largo plazo está en 1.4053. En este caso pues Prometheus, bueno, pues logra cerrar la mitad de la operación en positivo, gracias a su gestión monetaria, gracias a su estricto control del riesgo, conseguimos no tener un descalabro mayor, ¿no? Vemos aquí lo útil que es cerrar de esta manera, hacer cierres parciales en un entorno tan volátil como es el mercado de divisas. En la otra parte sí que se cierra en negativo después de una profunda caída, hay una repentina y profunda caída que coincide, bueno, es media mañana, tampoco es que haya nada destacable en ese sentido y no nos parece recordar que tengamos tampoco el día 15, que es miércoles, efectivamente no hay datos. Hay datos manufactureros de Estados Unidos, pero de segunda fila, digámoslo así. Por tanto, claro, no podemos estar tampoco cribando y filtrando nuestra operativa para todos los datos que hay, porque es que entonces no podíamos operar. Por lo tanto, bueno, es un riesgo que aquí era bastante asumible y en ese sentido, pues bueno, no creemos tampoco que sea por esa noticia que haya habido este movimiento, pero hay un fuerte movimiento de rechazo. Cosa que indica también exacto que hay una indecisión en el mercado, ¿no? Parte de esta operación por lo tanto se cierra en negativo, vemos como después hay otra vuelta a la zona de máximos de nuevo, en un plazo de tiempo relativamente corto, otro rechazo para abajo, es decir, bueno, muy complejo, una situación como os decía muy compleja. Abrimos en niveles de 1.3838, cerramos en 1.3942, en esta ocasión pues la vela que nos deja semanal es un poquito menos indecisa que la del euro dólar, mirando hacia arriba, mirando hacia niveles de 1.4053, estamos prácticamente a 100 puntos y eso sí, consolidando y respetando la tendencia alcista a corto plazo en estos momentos, pero una tendencia alcista con unos niveles de rechazo importantes y una volatilidad a cortos importante, como podemos ver aquí, como podemos ver aquí, como podemos ver aquí. Es decir, ¿vale? No es una tendencia clara, sólida, consistente, regular. No es ese tipo de tendencias en las cuales se puede trabajar muy bien y los sistemas tendenciales pueden trabajar pues de una forma excelente. Vemos el largo plazo, ya hemos comentado, 1.4053, nivel de referencia. Dólar yen. Vamos a hablar del dólar yen. Bueno, pues el dólar yen tenemos aquí quizás un escenario un poco distinto. Tenemos un escenario en el cual iniciamos iniciamos mercado en niveles de 106,80, muy cerca de nuevo de ese nivel de 107, testeo de la zona de 107, rechazo de la zona de 107. Aquí podéis decir, hombre, pues es un rechazo, por lo tanto hay una cierta tendencia y por lo tanto, pues bueno, pues no podemos decir que esté en una zona de rango que no esté definiendo una tendencia clara. Bueno, pues esto tampoco es del todo así, porque como podéis ver aquí, esta media, que es la que nos indica realmente cómo se está moviendo el mercado y qué trasfondo hay en el mercado más a largo plazo, está prácticamente horizontal, es decir, estamos durante días y días en una actitud de indecisión que permite que el mercado suba y baje de esta forma y esto lo hace pues muy peligroso. En ese sentido, Prometheus aquí detecta esta volatilidad y ya no opera durante esta semana para evitar pues que el riesgo que se asume al operar en estas circunstancias. Lo que estoy diciendo, no os estoy diciendo en absoluto que no se puede operar en estas circunstancias. Lo que digo es que el planteamiento de mercado, los setups de entrada que tiene Prometheus a mercado, la filosofía que tiene Prometheus, pues no le va bien este tipo de situaciones. A otros sistemas les irá de una forma excelente, con toda seguridad, ¿vale? Es una cuestión de encontrar justo la forma de ver el mercado que se está produciendo en ese momento en el gráfico para digamos, tener el máximo beneficio posible. Eso está clarísimo.
Bien, en el largo plazo lo que nos deja es una figura de rechazo sobre los 107,07, que es el nivel de referencia del dólar yen. Vamos ahora con el dólar australiano. Un dólar australiano que empezó la semana a una cierta distancia de ese nivel de 0,78. Estábamos en 0,7846, pero ya veis como rápidamente la intensidad que podía haber en movimiento alcista se deshizo con toda rapidez. Nos dio una falsa señal con una violenta caída que ya avisaba de que aquí había algo que no acababa de funcionar. Hubo otro testeo de Prometheus que tuvo que acabar cerrando de forma precipitada porque había otro rechazo aquí, es decir, dos rechazos importantes, y a partir de aquí lo que viene es la rotura de la primera directriz del movimiento, la rotura de la segunda, el apoyo en el nivel de soporte de 0,78, el pullback sobre 0,78 y la perforación del de 0,7747. Es decir, clara tendencia bajista, pero atravesando una zona de rango y encima de una zona de soporte. Esto hacía más complejo también el movimiento de cara a poder pues detectarlo, poder trabajarlo. Y por tanto, pues Prometheus en ese sentido se abstuvo a partir de aquí de operar. Nosotros también nos abstuvimos de operar en esta parte final porque además ya teníamos pérdidas acumuladas y por tanto pues no queríamos, digamos, arriesgar más de lo debido. Esto que nos deja una vela semanal que ha perforado los dos niveles de soporte, nivel de 0,7713 en estos momentos, y por lo tanto estaríamos mirando los 0,7606. Escenario para esta semana, bueno, escenario un poco más interesante porque no tenemos niveles de control que puedan actuar de soporte, no tenemos directrices de movimiento, hay un claro contexto bajista del corto plazo, podríamos esperar un pullback a 0,7747 y caídas a niveles inferiores, ¿vale? El 0,7676 sería este nivel de aquí. Esta sería la línea de tendencia que vemos aquí. Y este 0,7646 ya lo podemos borrar porque es una línea de resistencia antigua que ahora mismo ya no nos sirve. Como podéis ver aquí, pues no la tenemos, ¿vale? Por tanto, debía ser seguramente... Exacto, ¿veis? Seguramente era esta zona de aquí que la pusimos en su día y quedó ahí la marca que nosotros ponemos en el gráfico de corto plazo para tener una referencia. Por lo tanto, siguiente referencia, la línea de tendencia al movimiento, 0,7620 en estos momentos aproximadamente sería lo que nos daría, ¿vale? Aquí queda un poco más abajo, pero bueno, aproximadamente veis 0,7606. Ligeramente por encima de los 0,76 sería esa línea de soporte en estos momentos. Vamos a hablar del oro. 1.313 dólares con 59 centavos por onza, pero podéis ver que el escenario es muy parecido, por ejemplo, al que hemos visto en el dólar yen. Es decir, cómo un sistema tendencial puede intentar operar esto. Es complejo. Podéis ver aquí, ¿vale? Fijaos aquí. Es que claro, estos retornos y estas idas y venidas en zonas además técnicamente importantes, pues bueno, para sistemas de rango esto va genial, pero para un sistema tendencial esto es la muerte, o sea, esto es la muerte segura. Bueno, esto también es un poco lo que ha pasado, ¿no? Aquí pareció que se definía una figura de escape, Prometheus pues abrió incluso dos posiciones, las tuvo que cerrar porque podéis ver aquí como lo que aquí se había conformado como un movimiento de escape al alza, que si nosotros eliminamos esta parte derecha del gráfico, que no lo vemos aquí, pues claro, cuando ves el gráfico, la parte de la derecha es muy fácil, cuando no lo ves ya no lo es tanto, pues bueno, entrar aquí con esta situación, que vemos aquí los textos, los rótulos, y no se acaba de ver bien, pero si lo ponemos aquí, si nosotros eliminamos esto de aquí, entrar aquí con esta situación de escape, una vez se ha roto este máximo aquí, pues bueno, podía haber aquí realmente una situación de escape, de rebote y de intento de romper este máximo de aquí. Y no se produjo, por tanto, acabamos cerrando en 1313, nos deja una figura de largo plazo con una vela también bajista. Atención a la vela de la semana anterior, que es espectacular, de indecisión. Sigue este escenario
y seguimos pues en esta misma situación, influida seguramente por todas las noticias macro de semanas anteriores, aranceles, Trump, etcétera, etcétera, pero que está haciendo que el mercado pues se vuelva, como podéis ver aquí en esta zona de estas últimas semanas, muy confuso y muy complejo en ese sentido. Esto ha sido un poco el análisis del mercado de divisas que hemos tenido esta semana. Podríamos echarle también un vistazo, pero bueno, hemos vuelto a activar el seguimiento sobre el petróleo. No os podemos decir mucho porque hace poco que lo hemos vuelto a activar y vamos a ver si podemos restablecer a Prometheus a trabajar en el petróleo. Sabes que lo desactivamos por un tema de riesgo, es decir, el apalancamiento que nos exigía el broker pues no correspondía con nuestros niveles de riesgo y no podíamos trabajar bien en ese sentido. Ahora parece que esto pues lo hemos podido solucionar y por tanto pues podría ser un claro candidato a entrar a trabajar con nuestro sistema Prometheus. Estamos testeando de nuevo y veremos a ver qué evolución tiene. El petróleo cerró a hacer $62,29 por barril, pero también podéis ver aquí cómo pues en estos momentos es una situación compleja de trabajar, a pesar de que hay una tendencia que se rompe aquí, pero es que es muy complejo, idas y vueltas continuas, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que es un denominador común en el mercado en estos momentos. Y ahora vamos a hablar de las criptos. Unas criptos que vamos a ver también en el corto plazo, como lo destacable de la semana claramente ha sido esta pérdida de este nivel de los $9.000. Nivel de los $9.000 que podéis ver aquí. Tampoco hemos tenido muy buenas operaciones esta última semana. A partir de aquí, que tuvimos una operación positiva interesante, pues bueno, el par parece que intenta aquí reponerse. Otra vez aquí nos hemos cargado. No visualizamos el lateral del precio, o sea que lo colocamos bien. Vale, perfecto. 9.000, el nivel de los $9.000 se precipita hacia el nivel de los $9.000, lo perfora el 9 de marzo, la primera jornada de la sesión semanal. Hace un pullback, pero logra romperlo, parece que se estabiliza a nivel por encima. Nuestro sistema pues abre una posición a largos, tiene que acabar cerrándola aquí porque no hay suficiente impulso alcista. Acaba perforando de nuevo y además de una forma muy contundente y muy violenta que le lleva a mínimos de la jornada anterior, pero no os perdáis lo que pasa luego, es decir, de aquí, boom, subida vertiginosa, espectacular, rompemos como si no existiera este nivel de los $9.000, nos vamos para arriba, tocamos nivel de 9.759, $9.760, incluso hay otro impulso a niveles superiores que hace $9.900, parecía que volvíamos a atacar esa zona tan compleja que va pues desde los 10.700 hasta los 11.000, pues y ahí vamos directos a los 10.700, pum, desplome, también espectacular. Y a partir de aquí, zona de indecisión otra vez, a testear los 9.000 y aquí ya pierde el día 14, pierde definitivamente los $9.000. Yo creo que por una buena temporada, después de un testeo de un día y medio, como podéis ver aquí. Y a partir de aquí sí que se inicia una clara tendencia bajista, que nos llega a tocar mínimos de 7.766. Nos hemos intentado recuperar, en el corto plazo intenta definir una tendencia alcista, no lo consigue, vuelve a hacer otro impulso, se acaba enseguida, hay una indecisión muy fuerte, hay una entrada muy fuerte de vendedores, parece aquí, y bueno, pues volvemos a caer de nuevo y vemos aquí cómo restablecemos la dinámica bajista, que es donde sigue en estos momentos, $7.947, lo que nos deja este aspecto en el gráfico diario. Un gráfico diario que nos marcó prácticamente máximos anuales, o intentó marcar máximos anuales a primeros de marzo, y a partir de ahí todo ha sido una clara tendencia bajista, con un testeo sobre esa zona de soporte móvil, ahora mismo zona de soporte móvil ubicada en los 10.000, zona de resistencia, perdón, en los $10.032. Hemos cruzado también los 9.000, que ya no son 9.000, son 8.991. Pero lo importante, una importantísima vela bajista, después de la vela bajista también importante de hace 2 días,
mirando los 7.936, que es el mínimo que nos ha marcado este mes de marzo, y con el ojo puesto en los 5.780, si no recuerdo mal, que son este mínimo anual de 2018, 5.850. Un poco es la zona a considerar, el nivel al cual podríamos llegar, y después ya son pues 4.292 dólares. Un Bitcoin ahora mismo que está en una clara posición y dinámica bajista, por mucho que algunos insistan en que es una oportunidad excelente de comprar Bitcoins a un precio muy bueno. Pues yo a esta gente lo que les diría es que se miraran este gráfico, porque desde el punto de vista del análisis técnico está claro que este no es el momento para comprar. Este es el momento para estar esperando una buena oportunidad para entrar a cortos, y esto es así. O sea, el trading no entiende de amistades, ni de filias, ni de fobias respecto a activos. Y en este momento, si hay que entrar en Bitcoin, hay que entrar a cortos. Desde el punto de vista del trader. Que nosotros queremos acumular Bitcoins porque creemos que acabará valiendo 50.000 dólares, me parece fantástico. Entonces estamos hablando de otra filosofía, eso está claro. Pero quien crea que el Bitcoin va a llegar, o es capaz de arriesgarse a que el Bitcoin pues va a llegar a los 50.000 dólares viendo esto en estos momentos, oye, de verdad que tiene mi aplauso y mi admiración, porque creo que es de admirar a alguien con unas convicciones tan profundas y que sea capaz de ir en contra de todo lo que ve en este momento, porque todo lo que vemos en este momento no indica que el Bitcoin vaya a alcanzar esas zonas. En nuestro programa especial sobre FinTech News, que hacemos cada 15 días y que este miércoles tendrá un nuevo episodio, lo hemos repetido ya varias veces. Con esto no estoy diciendo que el Bitcoin vaya a desaparecer, con esto no estoy diciendo que el Bitcoin sea una estafa y todas estas cosas, todos estos tópicos que se repiten. Lo que pasa es que yo distingo claramente entre lo que es Bitcoin y lo que es blockchain. Blockchain es la tecnología que está detrás. Hablar de blockchain es una cosa, hablar de Bitcoin es otra completamente distinta, y hablar del valor del Bitcoin también es una cosa completamente distinta, ¿vale? Y para mí está claro que podemos pensar en un Bitcoin a 50.000 dólares, todo el mundo es libre de pensar lo que quiera, pero yo creo que no es lógico ni de sentido común, y el trader tiene que guiarse por sentido común. Dicho esto, no voy a ser yo que ponga palos en las ruedas a los que tengan ese pensamiento y tengan su filosofía de trading o de operativa o de inversión pensada en estos parámetros. Pero es evidente que corren un riesgo altísimo. Y no me sirve de que no, es que el Bitcoin es un activo que tiene mucho riesgo. No, pero es que aparte del riesgo que tiene el Bitcoin, tú lo estás multiplicando por no sé cuántas veces poniéndote en contra de la tendencia actual, que es lo que nunca debe hacer un trader. Pero bueno, digamos sería quizás seguramente otro debate. Hemos finalizado aquí, o finalizamos aquí, nuestro análisis del mercado. Y vamos un poco a hablar de estrategia. Pero hoy en la estrategia, como os comentaba, pues vamos a hablar de algo complejo, de algo delicado, que es básicamente pues cómo afrontar situaciones como la que tenemos en estos momentos, que es una situación compleja esto lo quitamos. Es una situación compleja en el sentido de que, cómo afrontar en un momento en el cual tenemos un sistema que parece que nos deja de funcionar, ¿no? Que parece que toda la operativa que realizaba bien en su momento, pues deja de ser efectiva. Lo primero que debemos hacer es plantearnos en qué situación estamos, es decir, identificar muy bien el contexto de mercado. Si nosotros vemos que realmente las condiciones de mercado han cambiado y que esas condiciones no favorecen a nuestro sistema, debemos comprender que nuestro sistema pues no rinda, incluso tenga pérdidas. Lo que debemos preocuparnos es de analizar si estamos gestionando bien el riesgo
y si nuestro sistema es capaz de reducir esas pérdidas. Pero no podemos hacer mucha cosa más, porque hacer cualquier otra cosa o cualquier otra intervención sería alterar las condiciones de nuestro sistema, y esa alteración seguramente también influiría después en los resultados cuando el contexto de mercado sea favorable. No podemos disociar las pérdidas de las ganancias en el trading. Las pérdidas llevan asociadas siempre ganancias y viceversa. Entonces, pues cuando estamos en una fase en que debemos encajar las pérdidas, pues debemos hacerlo. Y no nos queda otra cosa. Eso no quiere decir que nos encante, ni que sea una situación ideal, ni que estemos contentos, ¿no? El trader que os diga que está muy contento por perder, pues yo también creo que os está mintiendo un poco, ¿no? Yo no estoy contento por perder, no, pero es que es así. No hay otra opción, es decir, forma parte de estar en el mercado a perder. Y eso sí que hay que aceptarlo. Y hay que, pues bueno, implementar medidas para sobre todo intentar disminuir esas pérdidas sin afectar a la estrategia, como lo que os comentaba antes, por ejemplo, intentando desarrollar estrategias que trabajen bien en el contexto actual de mercado, para poder simultáneamente trabajar con nuestras estrategias que ya están trabajando y que hagan un efecto suavizante en nuestra curva de rentabilidad en el momento que entremos en una fase como esta. Es decir, si tenemos un sistema que trabaja bien en rangos y trabaja bien en estas situaciones, podríamos compensar las pérdidas que nuestro sistema tendencial pues está infligiendo en la cuenta en estas fases de mercado. Claro que nuestro sistema de rangos no funcionaría luego en situaciones claras de tendencia, pero ahí tenemos varias opciones. Una es desconectar nuestro sistema de rangos en el momento que entre en una fase de tendencia clara. El inconveniente que tiene esto es que la pregunta es cuándo debemos volver a activar nuestro sistema de rangos. Deberíamos tener alguna señal para que nos permita volver a activarlo, porque si no perderíamos efectividad cuando entremos en una nueva fase de rango hasta que nos demos cuenta. La otra opción es más factible y desde el punto de vista del desarrollo de sistemas creo que es más ajustada, que es que evidentemente si nosotros tenemos una gestión muy estricta del riesgo, eso hará que tanto nuestro sistema tendencial en una fase de rango como esta tenga unas pérdidas relativamente reducidas y inferiores a las ganancias que se producen en una fase de tendencia, pues nuestro sistema de rangos en este momento tendrá unos beneficios que serán claramente superiores a las pérdidas que nos va a infligir en una fase de tendencia. Por tanto, los dos sistemas funcionando simultáneamente nos van a provocar pérdidas cuando estén en un momento de mercado no adecuado, pero esas pérdidas siempre serán menores que los beneficios que dará el otro sistema porque estará en su fase ganadora. ¿Vale? Sería un poco el esquema o el contexto en el cual nos deberíamos mover y sería el contexto ideal y el que debemos buscar. Desde aquí siempre pues intentamos daros un plus y pues hacer aportaciones para que sobre todo vosotros desarrolléis vuestra operativa, os crezcáis como traders y realmente penséis, porque el trading es mucho pensar, mucho darle al coco y mucho pues intentar estructurar las cosas de forma lógica y trabajar en el mercado de una forma lo más efectiva posible. Y eso es lo que intentamos, daros ideas para que vosotros después las trabajéis y empecéis a desarrollar vuestra propia personalidad como traders, y es un poco el mensaje que os queremos dar hoy, ¿no? Estas etapas, estos momentos como los que estamos pasando en el mercado, por ejemplo con nuestro sistema, pues son momentos para crecer realmente, son los momentos en que realmente se crece, ¿vale? Gestionando estas situaciones es cuando se crece y cuando tu trading crece. Gestionar las situaciones en las cuales te van a favor es relativamente más fácil, también tiene sus puntos críticos, ¿no? Para gestionar, pero es relativamente más fácil. Y con esta pequeña reflexión pues queríamos acabar el programa de hoy, un programa de hoy un poco especial porque no hemos tenido alguna de las secciones habituales, porque no le encontrábamos tampoco mucho sentido en este caso, pero con un con un claro mensaje y con un mensaje muy importante de cara a poder desarrollar una operativa con éxito, que es la parte psicológica. Así acabamos nuestro espacio de tiempo real, nuestro programa de seguimiento semanal. Ahora ya no nos queda nada más que desearos buen fin de semana. Recordaros que debéis actualizar los datos de vuestra estrategia, intentar analizar vuestro rendimiento con el mercado cerrado como es lo ideal, excepto las criptos, que las criptos no descansan. Y bueno, pues emplazaros a que nos veamos este próximo lunes
a las aproximadamente 8 de la mañana en nuestro podcast de mercados, en nuestro audio, que estará colgado en la plataforma de iBooks y en nuestra plataforma de contenidos Trading Desktop, para que os podáis suscribir de forma gratuita y podéis encontrar nuestras herramientas, nuestros consejos y el comentario de nuestra operativa en tiempo real y en directo. O sea que nos vemos en el próximo pulso de mercados. Esa es la próxima cita, el lunes antes de la apertura europea. Un saludo.